Sí, bueno, yo creo que va a tocar hacer un censo, si acaso todavía es posible, porque sería lo ideal para tener una verdadera representación proporcional. Y creo que esto era algo que la población sí pedía desde hace mucho rato. De hecho, se había incrementado el número en defraudación a una jurisprudencia constitucional inclusive. Y definitivamente la palabra residuos lamentablemente corrió la misma suerte que Arena y que el Frente. El repudio de la gente irradia hasta llegar a traducirse residuos en Arena y en el Frente, cuando en realidad eso es simplemente parte del sistema que se aplicaba acá para la repartición de electorales, cuestiones electorales, el sistema OJARE me parece que se llamaba, o que se llama, y que ahora vamos a pasar al DEONT o DIONT, y que, bueno, al final siempre son sistemas representativos proporcionales ambos, solo que sí se establece que tiende a favorecer un poco más a los partidos más grandes, pero en esa lógica creo que estructuralmente o territorialmente hablando es más grande el frente que incluso el mismo Nuevas Ideas, que no tiene estructura territorial. No estamos hablando en términos electorales o en términos de asamblea legislativa, que ellos son de los partidos más pequeños. Pero definitivamente esta reducción es beneficiosa y es positiva desde donde se pueda mirar. Es algo que se tenía que haber hecho desde hace mucho rato, va a traer beneficios en reducción de costos, ojalá se reduzca de verdad los costos, y yo creo que no va a afectar el tema de la representatividad ni tampoco el del pluralismo. Quizás van a haber menos representantes de la minoría, pero la minoría siempre va a estar representada, solo que de una manera más proporcional, porque como decían ya algunos, es cierto que antes había una sobrerepresentación de las minorías, que quizás ahora va a haber una sobrerepresentación de las mayorías, pero lo importante es que siempre existe el pluralismo y que siempre existan minorías representadas. 250 millones que se estarían ahorrando con esta definición. Sí, que probablemente son, quizás hasta sea más, la reducción, no sé si esto hablaba de los diputados o del tema de la reducción de los municipios. Sí, sí, Ajá, sí. me parece que es en el tema de los municipios, que no está aprobado aún, pero que también era una deuda, es decir, somos un país bastante pequeño con una sobrerepresentación municipal que creo que al final no va a afectar la cercanía de los ciudadanos, sino que nada más se va, digamos, va a tener el acceso a través de una figura administrativa, el ciudadano, pero es hasta más fácil remover al administrativo que a una persona que ha sido electa popularmente, y se supone que la idea es llegar siempre a toda la población, pero con el menor costo de recursos. Al final vamos a ver cómo resulta todo esto, pero definitivamente pienso que el censo sí es necesario. Pero sí calificaría como positiva la medida que No, definitivamente, en mi opinión, sí es completamente positiva la adopción de esta decisión de la reducción de diputados y de municipios. Quizás en lo que sí yo voy a ser reiterativa es que no me parece que se haya hecho tan cerca de las elecciones, pero esto es una costumbre histórica en El Salvador. Lo han hecho antes la Corte Suprema de Justicia, en esta ocasión ha sido la Asamblea el órgano ejecutivo a través de la Asamblea Legislativa, pero sí pienso que es algo que estaba en deuda, que había que hacerse y que había que hacerse hace mucho rato, y esto no afecta para nada realmente el tema del pluralismo que está recogido en la Constitución. De hecho, los que acusan que lo que se quiere es hacer más concentración de poder y para ser más dictadores, tendríamos que entonces acusar de eso a todos los países que utilizan el sistema, que prácticamente es toda Sudamérica, además de Guatemala, y en Europa hay varios países, por mencionar algunos, está España, está Austria, Bélgica, Bulgaria, Países Bajos. Es decir, el sistema es completamente democrático y es representativo y proporcional también. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona en El Salvador. Tania, ¿qué opinión tienes sobre la separación de la doctora Evelyn de la Universidad Centroamericana? Si es por las razones que se denuncian de sus participaciones políticas, pero especialmente la última, en donde desvela todo lo sucedido o desmiente a los voceros de algunos partidos políticos que negaban que el proyecto era de toda la oposición y que entonces que eso no había sucedido en relación al artículo de El Faro, pues si esa es la motivación, a mí realmente me parece completamente reprochable, repudiable, nefasto que se tenga que excluir o que se tenga o que se esté practicando intolerancia desde una institución como la UCA hacia posicionamientos políticos que la misma UCA está haciendo últimamente. Y realmente la doctora ha dado su vida entera a la cátedra y ha formado cualquier cantidad de economistas en el país, y merece, creo que, muchísimo más respeto que esta actitud de solo despedirla porque no les gustó que salió a decir la verdad. Eso es lo que ha pasado.
Y sobre, no sé si estará al tanto sobre los despidos masivos que han pasado en la alcaldía de Soyapango, son alrededor de 200 despedidos y según el sindicato de la alcaldía de Soyapango se espera que lleguen hasta 500 despedidos, mientras que las mismas personas que han sido despedidas dicen que nos están diciendo que es supresión de plazas, pero aquí no hay supresión de plazas porque nos despiden, pero el siguiente día contratan a otra persona para esa misma plaza. Bueno, desconozco completamente el caso, sin embargo, si hay tantas personas despedidas, lo que menos o lo que más se espera es el resarcimiento en tema laboral, es decir, la indemnización a estas personas que han sido despedidas en los términos que conforme a la ley corresponde. Eso es lo que se espera. Pero también la lectura que debemos hacer es 500 personas, es decir, cuántas personas quedan en la alcaldía, y esa es la grasa estatal que realmente en el tema de alcaldías ha motivado que la gente esté de acuerdo que son demasiadas alcaldías o que hay demasiada corrupción y que justifica esta guerra contra la corrupción iniciada por el gobierno, porque definitivamente tenemos una historia en El Salvador que nos acostumbraron los alcaldes a que se suben los sueldos, los consejos municipales, todos los concejales se suben los sueldos, a punta de dietas se incrementan los sueldos, entonces, y empiezan a contratar a toda la familia, a hacer nepotismo cruzado, que lamentablemente no se ha reformado eso en el país y no se reconoce todavía como una forma de violación ética y muchísimo menos como un delito, pero lo cierto es que había demasiado nepotismo, había mucha corrupción, que al final uno dice, bueno, ¿para qué tanto empleado? Realmente si se han removido es porque había un exceso y que se debe controlar, a la vez que se respeten los derechos de los trabajadores, eso es ineludible. Pero es de reconocer que hay demasiada grasa en el Estado desde las alcaldías, que lo único que han hecho es enriquecerse desde los puestos de gobierno.